Hola, buenos días. Empezamos un martes con un nuevo café de la EF, en este caso con el despacho de Berenberg, y contamos con ello con don Pablo Berenguer, que es socio del despacho y socio colaborador de la propia Asociación Española de Franquiciadores. Bueno, hoy es un tema, creo, muy interesante y de radiante actualidad, que es las ventajas y desventajas de la resolución de conflictos con arbitraje y mediación. Entonces, tenemos hecho un programa, un guión, para que luego Pablo nos vaya desmenuzando en cada una de las partes, que va a ser los métodos alternativos de resolución de los conflictos, el contexto actual de la crisis post-COVID 2019, el arbitraje en el sector de franquicias ya específico en nuestro sector, la mediación en nuestro propio sector y luego las recomendaciones prácticas que desde su despacho y como profesional del tema nos pueda llevar a las empresas a aconsejar, nunca mejor dicho. Con que, Pablo, encantado de tenerte con nosotros, muchísimas gracias y es tu turno. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias también a la asociación por la oportunidad de estar con vosotros esta mañana y poder hablar de este asunto que espero que sea de interés para todos, ¿no? Voy a intentar compartir una presentación sencilla que he preparado. ¿Se ve, verdad? Sí, perfectamente. Pues nada, en la presentación vamos a ir viendo de manera breve. Yo creo que vamos a intentar respetar en todo caso el tiempo fijado para que pueda haber, en su caso, tiempo para si hay posibles preguntas, ¿no? El tema que nos ocupa, los métodos alternativos de resolución de conflictos, pues bueno, es un tema que efectivamente siempre ha estado ahí los últimos años, y es un tema del que se venía hablando bastante, que se iba implantando cada vez más. Y como veremos un poco a lo largo de la presentación, pues el contexto en el que estamos, de la crisis del COVID-19 y el escenario post-crisis, pues lo ha puesto todavía de más actualidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de formas alternativas de resolver los conflictos que surgen en el negocio. ¿Alternativas a qué? Alternativas a la administración de justicia, alternativas al automatismo con el que a veces acudimos a los juzgados y tribunales cuando surge un conflicto serio en el ámbito del desarrollo del negocio, de las relaciones comerciales. Y es un automatismo que probablemente no es adecuado en muchas situaciones. En muchas situaciones la solución que puede dar la Administración de Justicia en términos de ajustarse a las necesidades de las partes, a interpretar correctamente cuál fue la voluntad de las partes en el momento en que se estableció el contrato, a interpretar correctamente cuál es la mejor solución posible desde una perspectiva también de negocio para resolver el caso. Desde el punto de vista del tiempo que se utiliza y que se tarda en dar una solución. Desde muchos puntos de vista, que iremos viendo a lo largo de la presentación, en muchos casos acudir a los juzgados y tribunales no es adecuado. Claramente no es adecuado. La solución que se nos va a proporcionar no resuelve realmente la situación que tenemos de acuerdo con los intereses de las dos partes que están en conflicto. Por eso se han ido generando, digamos, progresivamente. Hay otros países en los que esta tradición está mucho más asentada, sobre todo países del ámbito anglosajón. Se han ido generando, como decía, métodos alternativos para intentar resolver los conflictos sin necesidad de acudir a los juzgados y tribunales. Desde la pura negociación directa o a través de abogados hasta el arbitraje, pues hay toda una serie de mecanismos más o menos informales o más o menos formales, según sea el caso, para intentar, como digo, resolver el conflicto. Los tipos, pues los hay muchos, ¿no? Ahora veremos algunos de los tipos más importantes. Todos ellos, en definitiva, buscan eso, una solución eficaz, eficiente, lo más rápida posible y lo más ajustada a las necesidades de las partes posible. No me detengo ahora en cuestiones generales. Vamos a ir acercándonos a las dos figuras que hemos elegido para tratar hoy, que son el arbitraje y la mediación. Antes de eso, los métodos principales, los más habituales, aunque en el mundo internacional y en el mundo anglosajón se conocen muchas otras figuras, pero las principales quizás serían estas: la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje.
Y se suelen dividir en lo que se llaman métodos autocompositivos o métodos heterocompositivos en función de que intervenga un tercero que imponga la solución, como es el caso del arbitraje, es lo más parecido a un litigio ante los tribunales. El tercero decide por las partes. O métodos autocompositivos se llaman, que quiere decir que incluso cuando interviene un tercero ajeno a las partes, un tercero neutral, un mediador, un conciliador, el resultado del procedimiento, si tiene éxito, es que es un acuerdo que las partes aceptan, no que se les impone por parte del tercero. ¿Vale? Lo que hace el tercero es intentar ayudar a las partes para que ellas mismas acepten una solución válida para ambos. Como adelantaba al principio, también lo mencionaba Eduardo, estamos en un contexto en el que la necesidad de elegir el mejor método para resolver nuestros conflictos se ha agudizado, se ha intensificado y, si me permitís la expresión, se ha puesto de moda. Pero no es una moda pasajera, es una necesidad realmente. La justicia en el ámbito de España y en muchos otros países, como sabemos, en muchos casos no es eficaz. Sobre todo lo más evidente es en términos de tiempos, ¿no? O sea, pleitos que pueden durar 10 años, si se utilizan las 3 instancias normales hasta el Tribunal Supremo, pues son pleitos que, como se dice tantas veces, la justicia ahí realmente no es justicia. La solución que se alcanza al final sirve de muy poco, 10 años después, y realmente ya solo desde la perspectiva del tiempo que se tarda, la solución que se proporciona no es adecuada, ¿no? Aparte de muchas otras consideraciones que iremos viendo. ¿Qué ocurre? Con la crisis del coronavirus, la litigiosidad se ha incrementado y, por tanto, se ha producido una todavía mayor paralización y ralentización de la administración de justicia. ¿Por qué ha incrementado la litigiosidad? Pues bueno, las razones son claras. Todas las crisis económicas suponen un aumento de litigiosidad. O sea, las relaciones contractuales, relaciones comerciales tienden a erosionarse mucho más en un contexto de tensión económica y financiera. Eso ha ocurrido en todas las crisis anteriores. Y luego, además, la crisis de la pandemia tiene sus características especiales. Ya ha dado lugar a sus propios a pleitos específicos relacionados con la propia situación de la pandemia. Desde, como seguramente habréis vivido muchos, temas de lo que los juristas llamamos la cláusula rebus sic stantibus o la cláusula de fuerza mayor, es decir, situaciones en que el equilibrio contractual, las prestaciones, las obligaciones y derechos de las partes se va a pique, por así decir, por culpa de la pandemia. En el sector, por ejemplo, del retail ha sido una cosa muy clara, ¿no? Y habréis visto en prensa, los que no lo hayáis vivido directamente, muchas resoluciones de los juzgados y tribunales relacionadas con esta cuestión, ¿no? O sea, la economía del contrato, el business plan que se puso en marcha y en atención al cual se celebró un contrato de arrendamiento, un contrato de servicios, un contrato de tecnología, etcétera, se va a pique porque la nueva situación, ya sea por la crisis económica, ya por las medidas adoptadas por las administraciones públicas, impiden llevar a cabo el negocio con un mínimo de normalidad y, por tanto, toda la economía, todos los pagos que se tenían que hacer, pues son sencillamente imposibles por una causa completamente imprevista e imprevisible como era la pandemia, y eso da lugar a intentos y a demandas de renegociación, de resolución contractual, etcétera, etcétera. Luego ha habido también y está habiendo reclamaciones de daños ocasionados por las medidas adoptadas por las administraciones públicas, cierres de negocios, restricciones, etcétera. Reclamaciones de seguros, se ha utilizado las pólizas de seguro de interrupción de negocio, que normalmente estaban vinculadas a otro tipo de siniestros, como los incendios, inundaciones, etcétera. A veces también se han presentado reclamaciones con esa cobertura. Son reclamaciones que, bueno, los tribunales se están decidiendo ahora si realmente existe esa cobertura o no existe, de interrupción de negocio. Por supuesto, concursos de acreedores que vienen, ¿no? Se ve venir una avalancha de concursos, que eso va a afectar no solo a la tramitación de los propios concursos, sino a todo lo demás, ¿no? Los juzgados mercantiles, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho más litigio, mucho más asuntos en los tribunales, y eso está suponiendo ya, y se prevé que vaya a suponer, una cierta situación de colapso que obliga a plantearse con especial intensidad y urgencia el tema de acudir a otras vías para resolver los conflictos. El propio legislador es consciente de ello. El gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal destinadas a intentar, pues, aligerar ese atasco, y una de las medidas estrella precisamente es la introducción de métodos. En ese anteproyecto se llaman métodos adecuados
de resolución de disputas, que es lo mismo que estamos hablando aquí. Métodos alternativos, desde la negociación directa hasta la mediación, métodos alternativos para intentar que el mayor número posible de asuntos no vayan a los juzgados, sino que se resuelvan fuera de los juzgados. Las dos figuras más importantes que hay en esta materia son el arbitraje y la mediación. Como decía, hay muchas otras, el propio anteproyecto de gobierno prevé muchas otras. Las que tienen más tradición y las que son más relevantes son el arbitraje y la mediación, las que más se utilizan en la práctica y las que más se prevé que se vayan a utilizar en los próximos años. El arbitraje sí tiene una cierta implantación ya en España. Desde luego, para conflictos, grandes proyectos internacionales es el método preferido, es el método que más se utiliza. Pero incluso para disputas más de tipo nacional, doméstico, disputas comerciales, cada vez se utiliza más. Y el sector de la franquicia tampoco es ajeno. Vosotros probablemente me lo podéis decir mejor de lo que os lo puedo decir yo, pero no es raro ver cláusulas de arbitraje. Yo creo que la jurisdicción sigue siendo el método principal, pero no es extraño, especialmente en contratos internacionales, pero también lo hemos visto en contratos domésticos, la introducción de cláusulas de arbitraje en los contratos de franquicia. ¿Vale? Y es una tendencia que quizá cabe prever que vaya a crecer en el futuro. ¿En qué consiste? Pues consiste esencialmente en nombrar a un tercero neutral, independiente de las partes. Generalmente será un abogado, un jurista, aunque no siempre es necesario que sea así. Si la disputa es de tipo técnico, pueden intervenir también árbitros que no sean abogados, a los que se les encarga, en definitiva, tramitar un procedimiento y dictar una resolución semejante a una sentencia judicial que resuelva el caso. ¿Vale? Es un método heterocompositivo en el sentido que decíamos antes, quien resuelve es un tercero. Y bueno, os pongo aquí una serie de características, pero yo creo que es más interesante ir a lo que son las ventajas y desventajas y las recomendaciones prácticas a la hora de elegir o no este tipo de método de resolución de disputas. Lo más importante de las características del arbitraje es que el laudo arbitral, que es como se llama, a la sentencia, es lo mismo que una sentencia, tiene el mismo valor, en derecho tiene exactamente el mismo valor que una sentencia judicial. Se ejecuta exactamente igual que una sentencia y tiene los mismos efectos obligatorios y ejecutivos que una sentencia judicial, exactamente los mismos. Es más, cuando el arbitraje es internacional, de hecho, tiene un mayor valor el laudo arbitral que una sentencia, por lo menos una mayor facilidad de ser ejecutada en un país distinto del lugar en el que se ha dictado. Lo veremos ahora. Las instituciones arbitrales que existen son muchas, las más importantes las hemos puesto aquí, tanto internacionales como domésticas. En España, o sea, la Corte Internacional más relevante es la CCI, la de la Cámara Internacional de Comercio en París, y también la London Court of Arbitration, y en España pues las más importantes son la Corte de Arbitraje de Madrid, de la Cámara de Comercio de Madrid, la Corte Española de Arbitraje, de la Cámara de Comercio Española, y CIMA, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. Recientemente se ha creado, por la unión de estas cortes nacionales, se ha creado una corte española, pero para asuntos internacionales, que es CIAM, ¿vale? Es una corte muy, muy reciente. Luego, si queréis que entremos con más detalle en la parte de preguntas, hablamos de estas cortes. Las principales ventajas e inconvenientes del arbitraje pues las he intentado resumir aquí. Una de las principales, desde luego, es la especialización. Por ejemplo, en el sector de la franquicia, como ocurre en otros sectores, ocurre que el tipo de disputas que se plantean, el tipo de conflictos que se plantean recurrentemente, tienden a reproducirse, es decir, tienden a tener una misma naturaleza. Hay, digamos, 10 tipos de conflictos tipo que se producen, y en ese sentido, cuanto mejor conozca la persona que va a resolver el caso, cuanta más experiencia tenga en ese sector, cuanto mejor conozca ese tipo de contratos, cuanto mejor conozca no solo los aspectos jurídicos, sino también los aspectos de negocio que hay detrás de un modelo de franquicia, que hay detrás de un modelo de negocio, de una red de franquicias, etcétera, más capaz va a ser la persona que resuelva el caso o que ayude a resolverlo, de encontrar una solución que realmente se ajuste a las necesidades de las partes, a la lógica de las partes, a la lógica económica de la situación y a las particularidades del caso. Eso los tribunales de justicia, evidentemente, no pueden proporcionarlo. Tenemos un nivel de juzgados bastante aceptable. O sea, la formación de los jueces en España no es mala, en mi opinión, en absoluto.
Lo que pasa, lo que sí ocurre es que un juez de primera instancia tiene que resolver todo tipo de asuntos de cualesquiera características, de cualesquiera especialidades jurídicas, de cualesquiera situaciones económicas y sociales que hay detrás, etcétera, etcétera. Una persona que está resolviendo desahucios en pisos, pues es una persona que difícilmente va a conocer al mismo tiempo las particularidades de un conflicto derivado de una implantación tecnológica o, en el caso que nos ocupa aquí, de una red de franquicias. Yo creo que cuanto más se conozca el negocio, cuanto más se conozca el tipo de contrato que se está hablando, más probabilidad hay de que el resultado sea ajustado a las necesidades y a la lógica de las partes y a lo que las partes hubieran previsto en un principio de en qué sentido se iba a resolver su conflicto si se produce. Ya lo apuntábamos, el tema de rapidez y agilidad, o sea, la media para resolver un conflicto tipo, pues, por ejemplo, en el sector de las franquicias, hemos visto varios casos, la media puede estar en un año de resolución definitiva del caso, ¿vale? Mientras que en los juzgados, pues la media puede estar en torno a los 8 años, más incluso si hay recursos ante el Tribunal Supremo, etc. La diferencia es muy notable. Flexibilidad y control por las partes en cuanto al procedimiento. No todos los pleitos son iguales, no todos los conflictos son iguales. Unos necesitan de mucha prueba, otros son discusiones meramente de interpretación jurídica. Unos necesitan dedicarle mucho tiempo y recursos, otros menos. En unos la celeridad en la resolución del caso es decisiva para que la solución sea válida para las partes, en otros no lo es tanto, etcétera, etcétera. En el procedimiento arbitral se puede configurar al gusto de las partes, si me permitís la expresión, es decir, ajustarlo a las necesidades reales de las partes. Ahí, a través de los abogados y de los árbitros y de la institución arbitral, se puede configurar un procedimiento mucho más ajustado a las necesidades de ese caso que la administración de justicia normal, donde los trámites son los que son, los tiempos son los que son y no tienen nada que ver con las circunstancias del caso concreto, sino que son tipo para todos los casos. Eso conecta también con el cuarto aspecto que os ponía aquí, que es la dedicación y los recursos por el árbitro. Si un asunto necesita estar 10 días celebrando vistas de interrogatorio de testigos, de interrogatorio de expertos, de alegaciones por parte de los abogados, etcétera, etcétera, se le dedican 10 días. Y si necesita una hora, se le dedica una hora. En un juzgado, difícilmente a un juicio se le va a dedicar más de 2 o 3 horas, por complejo que sea, de una mañana. Y si no da tiempo a ver a todos los testigos, pues lo que se hace es recortar los testigos. Si no da tiempo a ver todas las alegaciones, pues se recorta el tiempo que se dedican los abogados a hacer alegaciones, etcétera, etcétera. El árbitro y la institución arbitral tienen la disponibilidad, los recursos y los incentivos económicos para hacerlo, para dedicar el tiempo necesario y poner los recursos necesarios, siempre en función de las características del caso y de la necesidad de las partes. La libertad para elegir el foro. Pues efectivamente las partes pueden elegir en qué ciudad se desarrolla el arbitraje, en qué lugar, de España, de fuera de España, etcétera, etcétera. La confidencialidad y privacidad en algunos casos es muy decisiva, en otros lo es menos. La confidencialidad en dos sentidos. Uno, la información que se aporte al arbitraje. Imaginaos pues, las declaraciones de los testigos, documentación que pueda ser más o menos sensible, etcétera. El arbitraje es completamente privado y confidencial. Todo el mundo está obligado a guardar confidencialidad. Y luego el tema reputacional también es importante. Muchas veces, dependiendo del tipo de asunto y del tipo de negocio, interesa pues, que no se conozca el resultado del caso, que no se conozca ni siquiera que existe el caso y mucho menos el resultado, no crear un precedente. Otras veces es al revés, lo que se prefiere es un precedente, lo veremos ahora en los retos y los posibles inconvenientes. Pero en principio generalmente se percibe la confidencialidad como una ventaja a la hora de libremente poder aportar información y hacer declaraciones delante de un tribunal que sabes que está obligado por secreto a no revelarlo. Y el laudo no se publica, o sea, la resolución del caso no se publica. No hay una base de datos que en el caso siguiente que vayamos a tener, el abogado de la parte contraria pueda meterse en la base de datos, encontrar el caso y intentar utilizarla en nuestra contra, por ejemplo. Que es una cosa que a veces preocupa a las partes antes de iniciar un pleito, incluso impiden que un pleito se inicie, pues no se quiere que se conozca el caso o no se quiere aportar cierta información sensible que pueda conocerla cualquiera. Cuando el asunto es internacional, ahí sí que claramente, en mi opinión, casi se puede decir que no hay alternativa. Porque por dos temas. Uno, la neutralidad. O sea, muchas veces cuando el negocio
Cuando el negocio tiene lugar en distintos países, lo que se quiere es que haya un ámbito neutral para las partes. Pero sobre todo, o sea, yo creo que el tema de la neutralidad a veces la importancia yo creo que la tiene menos en términos prácticos. Y en el sector de la franquicia, por ejemplo, donde esencialmente la tendencia será a que la cláusula de arbitraje pues esté configurada previamente por el franquiciador, pues yo creo que la cuestión de la neutralidad probablemente preocupa menos, pero la ejecución del laudo sí que es relevante en este sector como en todos. Si el asunto es internacional, es decir, si las partes están en distintos países, tienen distintas nacionalidades y sobre todo si sus activos sobre los cuales hay que ejecutar luego la sentencia o el laudo están en distintos países. Un laudo arbitral se puede ejecutar prácticamente igual en 168 países del mundo gracias al convenio de Nueva York, ¿vale? Mientras que ejecutar una sentencia fuera del lugar en el que se ha dictado es dificilísimo, salvo en el ámbito estricto de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, incluyendo ahora Reino Unido y desde luego incluyendo Estados Unidos, o sea, no estoy hablando solo de jurisdicciones exóticas o más ajenas o más diferentes a la nuestra, sino incluso en jurisdicciones de, pues bueno, de los primeros países del mundo, las economías más avanzadas. Ejecutar un laudo, una sentencia judicial española en Estados Unidos o en Inglaterra o al revés, puede ser realmente una pesadilla. O sea, es muy difícil, es muy costoso, a veces no se puede hacer, mientras que un laudo arbitral, gracias a este convenio que indico aquí de Nueva York, se puede ejecutar prácticamente igual que si fuese una sentencia nacional, en 168 países del mundo ahora mismo. En la parte, digamos, de los retos o posibles inconvenientes, que a veces las partes hay que plantearse, porque no siempre conviene el arbitraje, no siempre, ni mucho menos. O sea, yo creo que tiene bastantes ventajas, pero no siempre es la opción más adecuada. A veces es mejor acudir a los juzgados. ¿Cuáles son los posibles retos, los posibles inconvenientes que pueda eventualmente tener el arbitraje? Muchas veces la gran pregunta es cómo garantizamos la neutralidad y la independencia del árbitro. O sea, un juez puede tener una formación más o menos adecuada, puede tener unos medios más o menos adecuados, un tiempo disponible más o menos adecuado, pero lo que sí que tenemos es una práctica total garantía de que va a ser una persona independiente, que se puede equivocar hacia un lado o hacia el otro, pero que difícilmente va a ser por ninguna clase de preferencia o de falta de neutralidad. Mientras que un árbitro al final pues normalmente, como decías, un abogado, es una persona que puede tener intereses privados más desconocidos para las partes y que puedan generar más desconfianza. Aquí lo decisivo, y esta es una de las recomendaciones prácticas que avanzo respecto a la neutralidad e independencia, pero también respecto a todo el resto de características, tanto ventajas como inconvenientes, es acertar con la institución arbitral a la que se le encomienda el arbitraje y con los árbitros, ¿vale? La institución arbitral, os he puesto en la diapositiva anterior varios ejemplos. Es importante acudir a una institución que realmente tenga mucha experiencia, mucho prestigio y que para entendernos se la juegue. Es decir, una institución arbitral como la Corte, por no ir a las españolas, pero lo mismo vale para las españolas. La Corte de la CSI, la Corte de la Cámara de Comercio Internacional, no se puede jugar su prestigio y su negocio por falta de neutralidad, por falta de independencia de los árbitros que nombren. Y ahí también la institución arbitral es decisiva y contar con un buen asesoramiento también lo es. Es decir, personas que conozcan bien el mundo del arbitraje, los posibles candidatos a árbitros, cuál es su perfil, cuál es su background, etcétera, etcétera, a la hora de asegurarnos de que tiene el perfil adecuado y ofrece las garantías necesarias de independencia, de neutralidad, de profesionalidad, etcétera, etcétera. El tema del coste depende del importe de la disputa. Cuando el conflicto tiene un importe relativamente pequeño, la cuantía que está en juego es relativamente pequeña, generalmente el coste va a ser una desventaja y no va a ser aconsejable acudir a arbitraje. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay que pagar los honorarios del árbitro. Además de los abogados, pues el árbitro es un profesional que también tiene sus honorarios. ¿Qué ocurre? Si la disputa, sin embargo, sí que es relevante en términos económicos, no solo es que pueda valer la pena, no es lo mismo, evidentemente, invertir un dinero cuando la disputa, el tamaño de la disputa lo aconseja o lo justifica, sino que además la alternativa no necesariamente es más económica. Es decir, la justicia, la administración de justicia, si hay recurso al Tribunal Supremo, que eso normalmente ocurre en pleitos de más de 600.000 euros de cuantía, entonces va a haber 3 recursos y por tanto el coste de los abogados y procuradores en las 3 instancias hasta el Supremo probablemente va a ser superior que el coste de un arbitraje. Un arbitraje, como decía, solo tiene una sola instancia, se resuelve en una sola instancia, en principio sin recurso, aunque luego podemos hablar de eso también. A veces
La confidencialidad en general, decía, es una ventaja, generalmente se percibe como una ventaja, pero hay casos en que preferimos que el tema sea público. Por ejemplo, para sentar precedente. Queremos que en un determinado tipo de conflicto que prevemos que va a haber varios o que ya hay varios encima de la mesa parecidos, creemos que tenemos buenas opciones de tener una sentencia favorable y lo que queremos no es que sea confidencial, sino al revés, que se conozca, que esté en las bases de datos, que sea pública, que incluso pueda haber información en prensa y que todo el mundo, por ejemplo, una red de franquicias, que todos los franquiciados sepan que un tipo de conflicto determinado se ha resuelto en un determinado sentido, para evitar conflictos futuros, porque ya se sabe cuál va a ser, cuál es en principio la solución que da un tribunal. Entonces, a veces puede haber situaciones en las que el tema de la confidencialidad sea un inconveniente en lugar de una ventaja. Y luego el tema de que el laudo sea irrevocable, es decir, que solo hay una instancia en que en principio el laudo no sea apelable. En general se percibe como una ventaja porque permite que el conflicto se resuelva, pues como decía antes, en un año en lugar de en 8 o en 10, pero hay quien prefiere o hay situaciones en las que es preferible que el laudo pueda ser, o sea, da un cierto vértigo de decir, oye, solo tengo un tiro, ¿no? O sea, solo tengo una opción. Si el laudo no me satisface, no lo considero adecuado, no puedo recurrirlo. A veces se percibe como una desventaja. En ese sentido, las cortes arbitrales están introduciendo apelaciones arbitrales, como una opción voluntaria para las partes de que pueda haber dos instancias. Ahí hay que valorar si se le da preferencia al tema de la posibilidad de tener dos instancias o al tema de la rapidez y del coste en la resolución del asunto. Yo creo que como visión general del arbitraje, estas serían las principales características, ventajas y desventajas. La otra gran figura es la mediación. La mediación en España, también por impulso de las instituciones europeas, se introdujo a través de una ley de 2012. ¿Vale? Sin embargo, la verdad es que hasta ahora se ha desarrollado más bien poco en el ámbito de los negocios. Sí que hay mediación en el ámbito de derecho de familia, por ejemplo, como probablemente sabéis, pero en el ámbito de los conflictos comerciales, nuestra experiencia dice que se ha utilizado poco hasta ahora. Sí pensamos, y en general yo creo que es una opinión muy compartida, que probablemente ha llegado el momento de la mediación. Y el propio anteproyecto del gobierno así parece indicarlo, el legislador lo quiere y lo prevé así, y de hecho están surgiendo, y eso siempre es un indicador, muchas instituciones de mediación y muchas profesionales que se están especializando en la mediación porque se ve venir, se ve venir que va a ser un método para resolución de conflictos que cada vez se va a utilizar más con toda probabilidad. ¿Por qué? O sea, es un método que frente al arbitraje y frente a es un método mucho más diferente respecto a la administración de justicia que el arbitraje. ¿Por qué? Porque esencialmente consiste en que una persona, un profesional, también ajeno a las partes, también neutral e independiente, lo que hace no es imponer a las partes una solución jurídica, sino que estando especializado en eso, conociendo el sector, conociendo el tipo de negocio y conociendo técnicas de mediación, que es una profesión, es decir, o sea, tiene su técnica, tiene su manera de plantearlo, tiene su manera de resolverle, tiene su problema, su manera de encontrar, hay técnicas para encontrar cuáles son los verdaderos intereses de las partes, porque en la mediación no se trata de resolver derechos, de ver quién tiene más o menos razón de acuerdo a la ley, sino de detectar cuáles son los verdaderos intereses y las verdaderas preocupaciones de las partes que muchas veces no tienen que ver con sus derechos, sino con sus intereses comerciales. ¿Qué es lo que realmente me interesa? ¿Qué es lo que realmente a mí me valdría con independencia de que tenga más o menos razón en este punto o en este otro desde un punto de vista jurídico? Entonces, el mediador lo que es un experto en encontrar, hablando con las partes, tanto conjuntamente como por separado con cada una de ellas y siempre sujeto a absoluta confidencialidad, es un experto en encontrar y proponer cuál es la mejor solución que realmente satisface los verdaderos intereses, no los derechos, los verdaderos intereses y preocupaciones de las partes. ¿Vale? Para eso, como decía, hay toda una técnica, hay toda una legislación, hay todo un procedimiento, pero esencialmente la idea es esa. Entonces, ¿cuáles son ahora vuelvo a las instituciones, pero cuáles son las principales ventajas? Pues precisamente esas, que la solución no es impuesta, sino que es voluntaria. Y eso, en sí mismo, probablemente es siempre una ventaja, pero además ayuda a otra cosa indirectamente, que es a preservar la relación comercial entre las partes. Para ese mismo negocio en el que ha surgido el conflicto, para esa misma relación, o para otras en el futuro. No tiene nada que ver resolver un conflicto con abogados
con interrogatorios, donde llevas a tu partner, a tu business partner, a tu socio, a tu proveedor, a tu franquiciado, le sientas a ti mismo, nos sentamos en un juzgado a someternos a permitir la expresión a las impertinentes y agresivas preguntas, interrogatorios de las partes, del árbitro, del juez, mientras que aquí no tiene nada que ver. O sea, es un ambiente de mucha menor confrontación, de mucha menos tensión, y donde además se resuelve muchísimo más rápido. Claro, un proceso de mediación se puede resolver en cuestión de días, semanas, no en cuestión de meses o años. Entonces, la posibilidad de encontrar cuál es la solución adecuada y retomar la relación a partir de ahí, sin que se vea perjudicada para el futuro, es infinitamente superior en la mediación que en el arbitraje o cualquier otro tipo de solución similar, no digo ya en los juzgados. Siempre que funcione, claro, es decir, esto es muy adecuado y es muy satisfactorio, y las partes, la experiencia que hay en mediación internacional es que quedan muy satisfechas cuando se produce el acuerdo. Y ahí es donde entra el inconveniente, claro. O sea, si se le dedica un cierto tiempo, mucho menos que a un arbitraje o a un pleito, y recursos también mucho menos que a un arbitraje y a un pleito, pero se les dedica tiempo y recursos a un intento de mediación que luego no da resultado, por lo que te encuentras es que al final tienes un pleito y has dedicado un cierto tiempo y unos ciertos recursos a algo que no ha dado resultado. Esa es, o sea, su propia característica, su propia naturaleza conlleva sus ventajas si sale bien y sus inconvenientes si no funciona. Es verdad que lo peor que puede pasar en una mediación es que no funcione, que se la dedica una semana, 10 días, 2 semanas a un asunto, a intentar resolverlo, no ha funcionado y nos encontramos con el pleito. Generalmente no es una situación trágica, pero cuando realmente no hay voluntad de acuerdo por una de las partes, o simplemente de buena fe no se consigue el acuerdo, pues sí que deja una cierta sensación de tiempo y dinero invertido que no da resultado, ¿no? Ese es el principal reto de la mediación, y ahí es muy decisivo, de nuevo, igual que en el arbitraje, la colaboración de las partes, desde luego, aquí es crítica, o sea, que hay una verdadera voluntad de las partes de encontrar la solución, y luego es muy decisivo encontrar a la institución adecuada y al mediador adecuado. No tiene nada que ver, o sea, las posibilidades de éxito cambian totalmente en función de que encontremos a la persona adecuada. Y eso ahí la institución a la que sometamos la mediación puede ayudar mucho en ayudarnos a encontrar cuál es el perfil adecuado de mediador, ¿no? Las instituciones que están surgiendo, los centros de mediación, pues son bastante nuevos en España, porque, como digo, hasta ahora se había desarrollado poco la mediación, estaba la ley, había mucha gente interesada, pero había pocos casos. El incremento de casos que ya se está produciendo, y sobre todo el que se ve venir, ha hecho que surjan prácticamente todas las cortes de arbitraje españolas, las mismas que he mencionado antes, CIAM, que es la española para asuntos internacionales, la Cámara de Comercio de Madrid, la Cámara de Comercio Española, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, todas han creado servicios de mediación en esta nueva situación, a partir de la pandemia. Son todas ellas instituciones que merecen confianza y que van a empezar ya están funcionando desde hace poco tiempo, ¿vale? A lo que se añade, es incluido aquí también el Centro de Mediación FIDE, que es un centro nuevo que tiene, pues que cuenta con profesionales de mucho prestigio. Entonces, yo creo que como recomendaciones prácticas, yo creo que se derivan de lo que ya hemos ido diciendo. O sea, en el caso del arbitraje, en ambos casos, lo decisivo realmente, o sea, primero hay que hacer un análisis de si nos conviene o no nos conviene en función de todos los parámetros que he dicho y de muchos más que podemos considerar. Pero luego, para que funcione el procedimiento, la clave es elegir bien la institución y elegir bien las personas que nos vayan a ayudar. Yo creo que eso es muy decisivo a la hora de que el asunto se resuelva de manera adecuada y realmente se encuentre una solución que satisfaga, que esa es la clave, que satisfaga los intereses de las partes, más allá de debates jurídicos. Yo creo que esto era lo que en principio quería contaros, y me someto a cualquier pregunta, comentario, cualquier cuestión que podáis tener. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Yo tengo aquí 4 preguntas, bueno, en concreto 1, 2, 3 y luego hay 2 más que son de parte más práctica que preguntas técnicas que me gustaría poner en tu conocimiento. En primer lugar, saber si se puede contar con la copia de la ponencia para poderlo enviar a nuestros socios. Y luego, un poco, empezando por el final, el tema de la mediación. A mí, yo soy un gran apasionado de la mediación, me encanta, ¿no? Porque siempre, y sobre todo en nuestro negocio más, ¿no? Pero bueno, en nuestro sistema más. Un poco, ¿se sabe un poco cuál es el perfil realmente de mediador?
porque hemos hablado de asociaciones, pero no de perfil. Yo creo, has contado profesionales, pero si tú podrías decir cuáles son las características, 3 o 4 características que son fundamentales para el mediador. Ahí se está desarrollando mucho ahora, o sea, como decía, en España hasta ahora ha habido poca experiencia. El perfil, desde luego, tiene que ser alguien, yo creo que debe ser alguien que tenga experiencia en conflictos, es decir, que conozca lo que es un litigio, pero evidentemente tiene que ser una persona completamente orientada a la solución amistosa. Si no, Claro. si es un litigador nato cuyo instinto y cuya tal es el litigio puro y duro, pues no es una persona adecuada. Entonces, hay personas, generalmente provienen de despachos de abogados, generalmente internacionales, porque la cultura, digamos, de la mediación está mucho más implantada en otros países, entonces a través de la red internacional pues se van teniendo experiencias y una cierta cultura del acuerdo. También porque incluso los abogados de litigios, cuando están acostumbrados a una cultura de acuerdo y de negociación, incluso en los aspectos más prácticos, como son los económicos, que al final son muy importantes, están acostumbrados también a soluciones económicas también en la parte que les afecta a ellos, que no dependen de que exista un litigio. Y eso yo creo que es muy importante. O sea, si una persona que al final es un profesional y que tiene que sacar adelante su negocio, percibe que la mediación es un obstáculo o un impedimento para cobrar honorarios, dicho mal y pronto, pues no va a tener los incentivos y no va a tener el tipo de mentalidad que es necesario para hacerlo. Entonces, cuando un abogado, por el contrario, aunque su background sea de litigios, está acostumbrado a que su práctica, su lógica económica, sus propuestas de honorarios, su forma de relacionarse con los clientes, no esté basada en que cuanto más pleito, más beneficio, mucho mejor. En ese sentido, en términos prácticos, los perfiles de abogados de despachos internacionales, es verdad que yo soy abogado y estoy en un despacho internacional, con lo cual puede parecer un poco... Bueno, igual es un prototipo pero, de mediador, ¿no? sí, pero yo, por ejemplo, ahora no hago mediaciones como mediador, o sea, que hablo con libertad también de este tema. Yo creo que es un perfil que generalmente es mucho más adecuado habitualmente que el abogado que está más acostumbrado a otro tipo, bueno, pues a plantear los temas de modo conflictivo porque le va en ello su propio negocio, ¿no? Y luego debe ser una persona, desde luego, con formación específica. O sea, al mismo tiempo puede que el background sea de litigios, pero tiene que haber recibido formación específica y formación específica de calidad en mediación, porque la técnica de la mediación es distinta que la técnica de litigio. Lo que se trata es de encontrar qué hay debajo del litigio. O sea, una cosa es el litigio y los argumentos jurídicos que están como por encima, digamos, del caso, pero debajo a veces se representa, yo lo he oído decir alguna vez como con un iceberg, ¿no? Un iceberg, es decir, está debajo del litigio tal y como se plantea, lo que hay es una montaña de intereses comerciales, de intereses de las empresas. A veces, ¿por qué no decirlo?, de intereses de las personas que están involucradas, porque detrás de los negocios de las empresas hay personas que en un momento dado pueden tener más o menos interés en que un tema se resuelva de una manera o de otra. Que le vaya en ello también, pues porque han actuado personalmente en la situación que ha dado lugar al conflicto. Entender eso con psicología, y eso tiene una técnica, es muy importante, porque ahí es donde se van a poder pulsar las teclas que faciliten el acuerdo. O sea, si a una persona tú le dices exactamente lo que de verdad necesita resolver, más allá de cuáles son sus derechos, la posibilidad de que esa persona acepte un acuerdo se multiplica exponencialmente. Entonces tiene que tener ese perfil y esa formación específica en mediación. Muy bien. Oye, otra de las preguntas que tenía por aquí sobre el tema del arbitraje, ya que has comentado un poco el tema de la diferencia de si se pone la cláusula del arbitraje en los contratos, lógicamente la pregunta es, no es extrapolable o no tiene efectos retroactivos a los contratos ya firmados, sino sería la renovación de esos en vigor más los nuevos que pudieran actuar. Eso es. O sea, hacia atrás no tiene, porque el arbitraje se considera que es, por decirlo así, como una renuncia a un derecho fundamental que es acceder a los jueces y tribunales. Entonces, para que un compromiso de arbitraje sea válido y sea obligatorio, tiene que ser muy claro y no haber ninguna duda que las partes querían someterse a arbitraje. Entonces, no puede ser retroactivo salvo que las propias partes lo pacten. O sea, es verdad que la cláusula arbitral no tiene por qué estar desde el principio. O sea, se puede pactar
Bueno, a posteriori. con mitad. Eso es. O incluso cuando surge el conflicto, que siempre será más difícil, porque cuando hay conflicto Claro, ya, parece que lo que propone una parte ya la otra lo niega por automatismo, pero teóricamente también es posible, con lo cual se puede hacer en cualquier momento. Es verdad que lo normal, salvo que se diga otra cosa y se pacte expresamente otra cosa, lo normal sea que la cláusula arbitral tenga efectos hacia el futuro. Si se quiere que tenga efectos hacia el pasado, se podría hacer acordándolo, diciéndolo expresamente que no haya ninguna duda, ¿no? Y otra pregunta, a mí me ha parecido muy interesante la reflexión que has hecho, bueno, en la exposición, en lo que es el conocimiento o no conocimiento de los laudos, porque nuestro sector en concreto dice, oye, qué bueno es conocer un laudo de arbitraje, pero claro, me quiero poner en cualquiera de las dos partes, ¿no? Es decir, si soy franquiciador, claro, yo tengo de formación, pero bueno, que al final, como es lógico, defiendo al sistema, ¿no? Pero bueno, por el hecho de la pregunta, pues igual prefiero que no se, bueno, que sea secreto, porque no siempre hay los dos mismos casos y que eso podría generar, iba a decir, jurisprudencia a la hora de reclamar todo de una manera donde igual alguien no tiene un problema y se genera un problema. Ese es el problema, esa es la pregunta que yo quiero hacer. Oiga, ¿a favor del secreto o no secreto? Vale, de acuerdo, habrá detractores y a favor, pero no es un riesgo real que el que se conozca en nuestro negocio, sobre todo cuando es un negocio de muchas unidades, que puede haber, imagínate, pues cualquier marca que pueda tener 50, 80, 100, y no te digo ya 200 locales en franquicia, que se pudiera pasar esa situación. Sí, sí, completamente. O sea, yo creo que, pues imaginaos todo el tema bancario. Si hubiese sido secreto, pues no habría habido todo el negocio de las reclamaciones bancarias masivas, ¿no? Por poner un ejemplo como muy exagerado, si quieres, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que cuando uno se hace pública, uno de los ejemplos que poníamos antes relacionados con la pandemia, el tema de los seguros de interrupción de negocio. Se dictó una sentencia, creo que fue en Gerona, hace unos meses, diciendo que una póliza pues, típica de cobertura de incendios, inundaciones y demás en un negocio cubría la interrupción del negocio producida por la pandemia, y ya empezamos a recibir en todos los despachos consultas para ver si pueden meter una demanda contra su aseguradora para reclamarle la interrupción del negocio derivada de una decisión del gobierno, de la administración pública, que yo probablemente ni se habría planteado si no se conociera. Ya por la prensa se iba conociendo que el tema se había planteado en Reino Unido con un tipo de pólizas de seguro muy distintas a las nuestras, y luego esta audiencia provincial de Gerona dictó una sentencia en esa dirección. La posibilidad de que las aseguradoras ahora mismo tienen un problema. Vamos, tienen una situación que manejar con ese tipo de reclamaciones que probablemente nunca habrían tenido si no se le hubiera ocurrido a alguien plantearla y no se hubiera publicado en la prensa o en las bases de datos una sentencia en esa dirección. Con lo cual, en principio, lo normal desde una perspectiva pues en el sector de la franquicia, el franquiciador, será más bien que no se conozca el interés. Es verdad que a veces dices, oye, es que si en sentido contrario también, si consigo ganar un caso, que muchas veces, por ejemplo, las aseguradoras y los bancos lo hacen, elegir cuál es el caso donde creen que tienen más posibilidades de éxito y ese pelearlo, Abanderado, es el abanderado. eso es, llevarlo hasta el Supremo y a lo mejor otros, sin embargo, no llevarlos, ir allanándose, ir pagando, y sin embargo llevar al Supremo el caso que creen que pueden ganar y ahí sentar un precedente que impida nuevas reclamaciones en el futuro. O sea, es un tema que hay que equilibrar y que hay que ver cuál es la mejor opción. Con carácter general, yo creo que diría así en abstracto que en principio es mejor no sentar precedentes, que den malas ideas a otros posibles demandantes. A veces lo echaremos de menos el no haber tenido un precedente. O sea, aquí yo creo que no hay un... Pero esto es como la frase que dice, ten juicios y los ganes, ¿no? Porque cuando no los pierdas, pues es complicado. Es decir, eso... No, yo creo que en el sentido del sistema de franquicias está resolver un conflicto rápido o una incidencia y seguir trabajando, ¿no? Lo que no... hay gente que lo define, oye, yo voy a la justicia ordinaria, gano 6 meses o 1 año, 2 años, ya, pero en esos 2 años el deterioro de la marca, el deterioro de la imagen o de todo puede ser muy grande, ¿no? En el caso de que sea negativo, ¿no? Y bueno, yo creo que habría que analizar, y el sistema precisamente no es lo mismo que un consumidor frente a la administración o frente a aseguradoras que el hecho del propio conflicto en una red de franquicia. Bueno, luego aquí hay 2 temas que van de la mano un poco, que tú has dicho, yo lo tenía aquí apuntado para preguntarte cuál es el auténtico atasco que hay hoy en día en los juzgados. Tú como profesional, hombre, no te digo que quiero que me digas si hay 12.520, pero sí que tú desde tu despacho, vuestro despacho nacional e internacional, veis cuál es el atasco y cuál es la situación que tenemos ahora mismo en los juzgados. Desde luego se han producido retrasos. Es verdad, yo diría que a fecha de hoy,
quizá menos de lo que esperábamos, pero sí se están produciendo retrasos. Ahora mismo tardan en señalarte una audiencia previa a un juicio más de lo que se tardaba antes. Hasta ahora no es trágico, más allá de que ya era, se quiere decir, no es trágico por comparación, ya era trágico. O sea, un pleito antes de la pandemia, en primera instancia se estaba resolviendo ya en una media de 2 años. 2 años. Y luego queda la apelación, que es un año y pico, y ya si va al Supremo estamos hablando de 4 o 5 años más. Esa era la situación anterior a la pandemia. Lo que se ha podido ver ahora de los efectos de la pandemia es algo de mayor retraso, algo más, ¿vale? O sea, todavía no sabemos cuantificar porque es muy pronto, pero sí se está produciendo un mayor retraso. Y lo que se prevé, lo que se dice, es que va a ser mucho peor. Es decir, en el momento en que se empiezan a presentar concursos, como más está suspendido el tema de los concursos, en el momento en que se empiezan a presentar concursos, los problemas en los juzgados de lo mercantil, al menos, desde luego, parece ser que pueden ser tremendos. Y de hecho las medidas del gobierno no son solo sacar temas a métodos alternativos, sino que también están pues, explicando procedimientos. En la jurisdicción ordinaria hay 2 tipos de procedimientos, el ordinario que tarda más y el verbal que tarda menos, y lo que se quiere es llevar más asuntos al verbal, reducir trámites, lo cual da una indicación a la Administración de Justicia, que sí tiene toda la información para prever qué va a pasar, da una indicación de que se temen un problema importante de atasco, hay quien habla de colapso. Sí, sí, yo creo que habrá que esperar también un poco, Pablo, lo que la incorporación, entre comillas, que puedan venirse a los temas de los expedientes de regulación de empleo, de insolvencia provisional de las empresas, ¿no? Que eso es lo que va a acelerar en este segundo semestre, o está previsto. Y luego, para acabar, el tema de la cláusula rebus ad stantibus, que bueno, creo que todas poco a poco nos hemos ido familiarizando con ella, y cuál es un poco de vuestro olfato a la hora de que el magistrado pues, tome en cuenta esto y suspenda un contrato. Pues no sé, a mí se me ocurre uno de los contratos que más, de los conflictos que más problemas se ha generado en esta época, que ha sido el tema de los alquileres, ¿no? En concreto. Eso es. Ahí la verdad es que la jurisprudencia está siendo favorable en lo que haya hasta ahora resoluciones son sobre todo de medidas cautelares, es decir, no se han resuelto todavía definitivamente los asuntos en casi ningún caso, sino que lo que se hace es pedir una medida cautelar de que mientras se resuelve el caso se suspenda el pago o se reduzca el pago de las rentas, en el caso de los alquileres, ¿vale? O sea, se pide como medida cautelar para que provisionalmente se dé esa situación y luego ya cuando se resuelva el asunto dentro de 2 años, pues ya se vea. Pero mientras tanto, pues que no se pague la renta o no se pague la renta completa. Ahí las resoluciones de medidas cautelares están siendo favorables en su inmensa mayoría a los reclamantes, es decir, en el caso de los alquileres, a los arrendatarios. Es verdad, nosotros, por ejemplo, yo he tenido casos en otros ámbitos, yo temas inmobiliarios no llevo, sí que tengo compañeros que llevan y un poco la experiencia que me cuentan es esa. Yo tengo experiencia más en contratos de servicios, ¿vale? Por ejemplo, de servicios de IT, de tecnología, contratos comerciales, y hemos obtenido buenos resultados a favor de la parte demandada. No sé decir cuánto de extrapolables son, pero la verdad es que me dictaron hace poquísimo una resolución. Yo pensaba honradamente que no la ganaríamos porque la tendencia estaba siendo en el ámbito de los alquileres contraria, o sea, favorable a los arrendatarios. En este supuesto de servicios de tecnología, pues digamos, yo iba en la posición de la parte equiparable al arrendador, es decir, al prestador del servicio al que se le pide que se suspenda el pago de facturas mientras dure la situación de la pandemia y demás, y la resolución fue favorable en cautelares. O sea, que está habiendo resoluciones en un sentido y en el contrario. Todavía no hay una cosa perfectamente establecida y predecible. Sí parece que la mayoría, desde luego en el caso de los arrendamientos inmobiliarios, está siendo favorable al demandante. Pero para ello tienes que poner una demanda, ¿no? Lógicamente, poner una demanda en el juzgado alegando la cláusula rebus ad stantibus. Eso es. Te digo porque hay casos, yo conozco alguno, que, por silencio digo, oye, mira, al final es una negociación que a veces siempre levantas la mano del juzgado o de la Plaza Castilla, pero oye, vamos, el hecho no es beneficiarme yo de algo que no debo, sino realmente es adaptarlo a las situaciones que había hace un año, ¿no? Y pues si se han salido 3 meses, no sé, por decir algo, 3 meses de una actividad más que menos que cero, es decir, subir a menos que cero, y realmente por lo menos deberíamos buscar un equilibrio entre ambas partes y buscar el 50% de un acuerdo, ¿no? Es decir, algo que no fuera un beneficio aprovechable por un lado ni por el otro, ¿no? Eso es. Hombre, yo creo que idealmente si podemos evitar el juzgado, yo creo que sí. O sea, yo creo que con la jurisprudencia que está habiendo a favor de los demandantes, yo creo que sería
sensato, si es posible, llegar a un acuerdo, estar abierto por parte del posible demandado, estar abierto a una posibilidad amistosa. Desde luego es mucho mejor, es que siempre es mejor. Vamos, no hay ninguna situación, yo no conozco ninguna, en la que no sea recomendable intentar llegar a un acuerdo amistoso, por aquello que decías de pleitos tengas y los ganes, etcétera. Yo soy un abogado procesalista, o sea, yo hago pleitos, pero yo recomiendo siempre apurar hasta el extremo las posibilidades de llegar a un acuerdo amistoso. Es muchísimo más satisfactorio para las partes y es muy difícil que una resolución en un juzgado, salvo cuando ganas todo perfectamente con costas y además muy rápido, pues entonces te quedas encantado, pero la inversión de tiempo, de desgaste, de recursos, es muy difícil que valga la pena. Es muy difícil. Muy bien, pues Pablo, yo como dicen los juzgados, señor fiscal, no tengo más que preguntar. Es decir, realmente agradecer, por supuesto, tu presencia, tu claridad y tu generosidad en cuanto a la respuesta y al tiempo dedicado. Y bueno, ya sabes que esta es tu casa, como no puede ser de otra manera, y que estaremos encantados de seguir aprendiendo con todos vosotros, Pablo. Pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Nada, un placer y seguimos trabajando. Así es. Bueno, un abrazo muy fuerte, Pablo, a todo el despacho.